Way you, ba-da-da, ba-da-da-da-da. Way you, ba-da. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa de comentario y análisis internacional, aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy les quiero ofrecer un tema que lleva por título Israel, degradación en su máxima expresión. Resulta evidente que la entidad sionista es un régimen cuya conducta es de desprecio y violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Y esto ya sea por complicidad y aval ante su política genocida por parte de potencias como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, o el silencio obsequioso con dosis de cobardía de la llamada comunidad internacional que no se atreve a condenar, denunciar y perseguir estos crímenes, ya que teme a los poderes hegemónicos que apoyan al sionismo. Este comportamiento criminal viene acompañado de una constante generación de asesinatos selectivos, por ejemplo, contra líderes políticos, militares, científicos, como también acciones de desestabilización y sabotaje, no solo contra el pueblo palestino, sino también contra sociedades de Asia Occidental, como es el caso del Líbano, Siria, Irak, la República Islámica de Irán. Consideremos, además, que se trata de un ente que no solo comete crímenes contra los vivos, sino que toma como blanco a quienes ya murieron, apropiándose de sus cuerpos o profanando los lugares que sirven como sitio de recuerdo y veneración de los familiares y amigos de estas víctimas. Cada quehacer de Israel, sus políticos, su fuerza militar ocupante y su sociedad en general, que mayoritariamente apoya a la casta política y militar gobernante, es la expresión de la imperiosa necesidad de eliminar de Asia Occidental a este régimen y su ideología, una entidad que desprecia a los organismos defensores de los derechos humanos, comenzando por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, cuyo informe del día 30 de octubre pasado, hace muy pocos días, donde se condena a Israel por estos crímenes, fue hecho pedazos por el colono de origen húngaro-rumano Gilad Erdan, quien funge como representante del sionismo ante las Naciones Unidas. Un gesto teatral, sin duda, pero no por ello menos infame, efectuado ante los miembros de la ONU sin que se haya emitido condena ni denuncia alguna. Israel es un régimen delictivo, que exuda muerte, que además de contagiar a Asia Occidental con el virus Sion 48, con sus variantes corrompe también a los pueblos del Magreb y de nuestra Latinoamérica. Un sionismo que no satisfecho con usurpar el 80% del territorio palestino desde el año 1948 a la fecha, ha conformado un sistema de segregación calificado como similar al establecido por el extinto régimen sudafricano de apartheid y denunciado en decenas de resoluciones como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. A la crónica acción de asesinar a hombres, a mujeres y niños palestinos, de los cuales 6.000 de ellos están secuestrados en cárceles sionistas, 6.000 prisioneros, 6.000 palestinos que están secuestrados hoy en cárceles sionistas, el régimen israelí divide a las ciudades, a los pueblos y aldeas cisjordanas con un muro de segregación, estableciendo un enorme campo de concentración donde habitan 3.5 millones de palestinos y donde además deben soportar el establecimiento de 125 asentamientos habitados por lo peor, por lo más execrable de los colonos extremistas sionistas, 650.000 que rodean Al-Quds y las principales ciudades de Cisjordania. La dictadura cívico-militar sionista bloquea igualmente la Franja de Gaza, desde el año 2006 a la fecha, generando el segundo campo de concentración palestino donde han encerrado a 2 millones de palestinos, de seres humanos sometidos a apremios, a bombardeos crónicos, a la prohibición de salir, limitados en el uso del agua y la energía, y donde también se está construyendo un muro que los deja completamente confinados en 365 kilómetros cuadrados frente al mar Mediterráneo, en el cual no pueden pescar y que además es vigilado por las naves de guerra del régimen israelí. El proceso de crímenes implica también sionizar la vida palestina, falsificar su historia, robar su cultura, invisibilizar su historia, apropiarse de su gastronomía, su vestuario, generar una arqueología judía, de tal manera de obtener sustento para la construcción de mitos, para dar soporte a una historia de un Israel
que solo tiene 73 años y que pretende hacer creer al mundo que hunde sus raíces miles de años atrás. Lo mencionado con anterioridad son acciones ejecutadas por el régimen sionista contra el mundo de los vivos, y que hoy, como expresión palmaria de encontrarnos ante un régimen y una sociedad donde los adjetivos quedan cortos, se comporta en forma perversa. ¿Y cómo no calificarlo así cuando se constata que las fuerzas ocupantes, por ejemplo, suelen demoler las viviendas de las familias palestinas cuando éstas han terminado de construir sus casas, las habitan y llega de madrugada, de noche, bajo las sombras, la soldadesca armada y con maquinaria para devastar piedra sobre piedra estos hogares? Una entidad además racista que se evidencia al concretar el desprecio por los goyim, ¿no? Los no judíos, al proclamar la ley de Estado-Nación judío. Un régimen criminal que día a día asesina a hombres, mujeres y niños masacrados por bombardeos, asesinados con el uso de francotiradores, que disparan a la cabeza, que disparan a las rodillas, a la columna. Asesinos en toda su dimensión. Israel es una entidad insaciable que no se contenta con ocupar, reprimir y despreciar a los vivos, que se presenta como víctima cuando en realidad es el victimario, y que suma a su política de abusos el desprecio por los símbolos y lugares sagrados del pueblo palestino, incluyendo los sitios donde descansan miles y miles de hombres y mujeres en lugares considerados en todas las culturas como lugares sagrados, santos, inviolables. Es la bajeza máxima de una cofradía asesina y una sociedad inmoral. Un régimen sionista que ha llegado al extremo monstruoso de profanar los cementerios palestinos, como ha sido el camposanto de Al-Yusifiyya, la ocupada Al-Quds, Jerusalén, en las cercanías de Harran al-Sharif, la llamada explanada de las mezquitas, allí donde se encuentran los santos lugares de la cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqsa. El objetivo: destruir ese cementerio, mancillar los cuerpos allí enterrados para construir un parque. Ya al sionismo no le basta con asesinar palestinos, sino que los persigue incluso en sus tumbas. Como si lo mencionado no fuera ya una conducta que expresa la perversidad de este régimen nacional sionista, existe una práctica que muestra en toda su dimensión el credo monstruoso israelí del cual les hablo. Me refiero al hecho que en la actualidad, sepultados en cementerios las fuerzas militares ocupantes o simplemente apilados en sus morgues, como si fuesen escombros, la entidad sionista mantiene como rehenes los cuerpos de 340 palestinos asesinados por el ente ocupante israelí. Para ellos no hay funerales, no hay sitios donde honrar sus cuerpos, su memoria de lucha. No son devueltos a sus familiares y son usados como moneda de cambio y presión política. El término usado por el régimen ocupante es el de requisa de cuerpos, en una práctica que se viene repitiendo desde los años 70 del siglo XX y que el pueblo palestino conmemora cada 27 de agosto como el Día Nacional de la Recuperación de los Cuerpos de los Mártires. Lo que hace Israel, lo que hace el sionismo y aquellos que defienden a este régimen es la expresión máxima de un régimen de odio, es el nacional-sionismo en su plenitud. En su afán criminal, estimados amigos y amigas, por judaizar Palestina, exterminar su pueblo, todo vale para la entidad más criminal del siglo XXI, que ha tomado la posta de aquellos regímenes como el del Tercer Reich y asimilado sus estrategias de terror y los métodos de violación de los derechos humanos. Un régimen que capacita, y lo ha hecho en las últimas décadas, en técnicas de tortura, tácticas de lucha contra los movimientos de resistencia, a los cuerpos policiales y ejércitos de gobiernos como el de Colombia, por ejemplo, o la monarquía marroquí, a las dictaduras de Guatemala en su momento, y el genocidio que llevó a cabo aquella dictadura contra la población indígena, entre otras relaciones, ocasionando 200.000 muertos y 50.000 detenidos desaparecidos. En un artículo escrito para Segundo Paso, sostuve que la entidad sionista ha vendido al mundo una imagen de régimen innovador, tecnológicamente avanzado, gay-friendly, desarrollado en aspectos que tienen que ver con el ámbito del uso del agua, la agricultura, pero su esencia no puede ocultar sus acciones en campos claramente violatorios del derecho internacional y que se han expresado en las denuncias por el uso de programas informáticos de espionaje, por ejemplo, el llamado proyecto Pegasus. Desde el plan Dalet, aquel plan planeado, absolutamente craneado por la dirigencia sionista previo
a la resolución 181 del año 1947 que recomendó la partición de Palestina, desde aquel plan Dalet hasta ahora, el objetivo sionista es exterminar al pueblo palestino. Esa es su solución final concebida en este plan, que es la versión sionista de la conferencia de Wannsee, aquella conferencia de los jerarcas nazis. Los nazis, al igual que los sionistas, tanto en Wannsee como en el plan Dalet, ocultaron sus verdaderas intenciones bajo algunas órdenes ambiguas y códigos secretos, para que no se notara que estaban llamando al exterminio. Un propósito que día a día se expresa en la combinación entre exterminio físico, la profanación de los muertos y sus sitios de sepultura, junto a la práctica de modificar la identidad islámica, como también cristiana y palestina de Al-Quds y de otras ciudades de Cisjordania. El sionismo, como ideología y su expresión práctica, el régimen israelí, es la muestra evidente del criminal en esencia, del mentiroso compulsivo, del ladrón artero, del delincuente sin un ápice de arrepentimiento. La entidad sionista es la degradación moral en su máxima expresión. Y ante ello, la única solución es que esta ideología, este régimen, debe ser eliminado. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima emisión aquí en Segundo Paso Conosur en los comentarios sobre temas internacionales.